Decía recién que íbamos a entablar la charla que teníamos prevista con nuestro querido amigo, colega, analista político, con Juan Manuel el Indio Abdala, para que compartamos todo esto que venimos analizando desde ayer. Ahí está, lo tenemos, a pesar de todo, no sé, desde algún lugar, en la clandestinidad, desde ahí está nuestro querido Indio Abdala. Indio querido, ¿cómo estás? Dani, querido, qué gusto escucharte, muchas gracias. Perdón por la demora en salir, pero estoy en un estado gripal bastante embromado, sí, pero con ganas de conversar. No, gracias, hermano querido. Usted es infalible en estas cuestiones. Gracias, hermano querido, de verdad. Sabemos que estás ahí soportando una conexión. Bueno, pórtese bien, no salga de noche, que hace frío, así que bueno. Sí, señor. Se decía la destapada. No, claro. Se está destapando mucho, dice, ¿no? Así decían, y algunos muy odiosos decían, en tu casa están destapando mucho, ¿te acordás? Qué va, muy crueles, muy crueles. Bueno, en serio, hermano querido, gracias. Sabemos que estás con esta dificultad, pero igual, siempre estás ahí, Bueno, nada, la idea es escucharte, Indio querido, con todo lo que ha pasado ayer en el Senado. Yo adelantaba y decía, esto va a traer consecuencias políticas, y ya las tenemos, porque yo comentaba la descalificación de este senador Venegas Lynch, que ha sido el más perjudicado porque no salga este proyecto. Y bueno, hoy algunos gobernadores cercanos al gobierno de Milei le dijeron, bueno, hasta acá llegó mi amor, no contes más con nosotros, te quiero escuchar, te queremos escuchar, mi querido Indio. Tú sabes que a mí me parece que, bueno, ya queda la anécdota, obviamente, de que fue este proyecto, y me parece, y coincido con vos, en que queda el análisis político de esto, ¿no? Que por supuesto tiene, digamos, la primera lectura me parece una derrota autoinfligida del gobierno, una nueva derrota, con un proyecto que realmente no se termina de entender la oportunidad del gobierno para encarar esto, porque indudablemente que cuando se plantean en algunas situaciones que pueden traer controversia, los gobiernos suelen esperar momentos de quietud política, o por lo menos de bienestar económico, en los momentos en que por lo menos la gente percibe que la cuestión económica más o menos está bien, y bueno, a ver, hay una casi ley que dice, si la economía anda bien, no importa la corrupción, no importa nada. Bueno, en este caso, digamos, si la economía estuviera bien, quizás el gobierno hubiera podido hacer pasar esto, que es inexplicable que no se esté viendo o leyendo lo que está pasando políticamente, que es una caída sistemática de 5 o 6 meses, no tan solo de la imagen de Javier Milei, sino de su gestión y su gobierno. Entonces, el sentido de la oportunidad a mí me llamó muchísimo la atención de esto, que además era casi impensado que pueda llegar a salir. Eso como primer dato político de una derrota que termina, digamos, golpeándolos muy fuerte. Lo segundo que me parece, y lo mencionabas vos recién, es que me parece que acá hay una consecuencia muy interesante de lo que pasó. Vos fíjate que el primer golpe con respecto a este proyecto se lo dan los gobernadores, particularmente los gobernadores dialoguistas, como sí, los cercanos al gobierno, llamarle como quiera, pero que están cerca. Sí,
Claro, pero le terminan dando, entre los que se cuentan el gobernador de Salta, Sí, Gustavo claro, Sáenz, claro. Que si tuviéramos que traducirlo a términos políticos, Dani querido, sería: yo te acompaño hasta la puerta del cementerio. Exactamente. Muy bueno. No me pidas que entre con vos al cementerio. Esto más o menos traducido a términos políticos, claro, brutales, ¿no? Pero esto me parece que se proyecta mucho más allá de lo que pasó en ese momento, porque vos fíjate que se venía hablando, y por lo menos el gobierno transmitía permanentemente el mensaje de que está la alianza con los gobernadores y dialoguistas, la alianza electoral para el año que viene, prácticamente resuelta. Esto ya es un hecho, y a partir de esto, que hay que, es más, llegaron las noticias, hasta se llegaron a publicar en muchos medios, porteños particularmente, de que estaba dispuesta Karina Milei a bajar los candidatos libertarios para facilitar las elecciones de los gobernadores, a cambio de una alianza futura para la reelección de Milei. Lo daban como un hecho. Y yo hace 2 o 3 semanas, en la columna política que tiene Pedro Gustafsoni en la radio todos los martes, le preguntaba sobre esto, y bueno, con mucho tino, Pedro me decía: los gobernadores van a llegar con esto hasta el límite, no va a cerrar nadie antes, porque si los gobernadores ven que Milei sigue cayendo, que la situación económica no repunta, que no mejora, se van a correr. Claro. No me voy a claro, es lo que acaba de decir, no lo van a acompañar hasta la puerta del cementerio, pero no se van a meter en la tumba. Es fantástico esto que vos has definido recién, Indio. Y me parece que ahí tiene un primer mensaje el gobierno, es decir, no son incondicionales. Tenés cuidado hasta dónde lleva las cosas. Pero además me parece que va a tener que atender el frente interno, porque, de nuevo, independientemente con sus errores, con todas sus cuestiones, fíjate vos cómo Bullrich hizo un trabajo de despegue, digamos, esta cosa tan particular que está haciendo, que es mantenerse dentro de la línea del gobierno, pero con disidencia, diferenciándose permanentemente. Y no sé si esto le gusta a Milei, a Karina Milei, porque en definitiva, digamos, hizo el trabajo que tenía que hacer Patricia Bullrich, pero cuando vio que esto estaba perdido, es más, tiene mucha experiencia, uno puede tener toda la diferencia del mundo con Patricia Bullrich, pero no podemos desconocer que es una conocedora del político, del funcionamiento, y sin lugar a dudas tiene que haber tenido información de que esto no caminaba. Entonces, más o menos llevó esto en el hombro hasta que empezó a pesar mucho, trató de equilibrarlo, de no dejar de estar cercanos al proyecto del gobierno, pero diferenciándose al final. Bueno, esto me parece que es la consecuencia política de esta cuestión. Y creo que es para preocuparse, porque si el gobierno no está leyendo lo que está pasando en la calle, y ya hablo desde el punto de vista político, ¿no? Es decir, si no han visto esto, que iba directamente a chocar contra la pared política, está pasando lo mismo con todo, porque, digamos, si la situación económica es esta, complicada, con cada vez la gente, digamos, con más reclamos salariales, los salarios tienen un deterioro ya importante, el nivel de endeudamiento de las familias con las tarjetas de crédito. Entonces, si no lo está leyendo, obviamente que preocupa, porque si no está leyendo esto que pasaba en la calle con la cuestión de este proyecto de la extranjerización de tierra, quizás no está leyendo tampoco lo otro, no le importa. Y ahí las lecturas creo que son dos: o están muy seguros de que la oposición no va a levantar cabeza, o
obviamente están navegando en una barca en la que están totalmente aislados de la realidad. Y esto, las dos cosas son preocupantes. Por supuesto. Vos ahí aprovecho el momento de esta charla contigo, mi querido Indio, primero para agradecerle también a un querido amigo en común, colega, hablo de Gustavo Iovino, el doctor Gustavo Iovino, que tuvo la deferencia de invitarme para participar anoche de un encuentro, una cena con la gente de la Fundación Konrad Adenauer, que visitó Salta, y para justamente, ¿no?, con esta inquietud de escuchar lecturas de periodistas políticos, analistas políticos, respecto de esto que vos estás planteando, porque fíjate vos, para una fundación como Konrad Adenauer, que es internacional, dice, ya ve qué dicen los periodistas del interior, particularmente de Salta. ¿Por qué? Porque en Salta está Gustavo Sáenz, el gobernador, que como vos bien lo recordabas recién, es una de las figuras que se considera, como lo viene haciendo, cercana al gobierno de Milei, acompañó varias cosas, pero con la idea de decir, y hasta dónde dura, y parecería ser, Indio querido, que duró hasta ayer, porque hoy ya se empieza a marcar diferencia, ¿no? Bueno, yo creo que ahí el gobierno va a tener que empezar a reevaluar algunas cosas a partir de esto, y creo que digamos, es un error creer que los gobernadores son incondicionales. Sí. Y eso me parece que es un error grave, porque además los gobernadores tienen como mejor información de la calle. Pasa muchas veces con los intendentes. Yo digo que si bien las reelecciones de los intendentes muchas veces tienen que ver con los condimentos políticos, electorales, armados de cada pueblo, también tienen que ver porque los intendentes, sobre todo del interior de Salta en este caso, salen a la calle y tienen la realidad. Si van a comprar algo, van a comprar, no sé, pastillas, van a la farmacia, van a la carnicería, se mueven y se encuentran con la gente sabe dónde vive, le van a tocar la puerta a la casa. Entonces tienen digamos, una percepción distinta de lo que está pasando en la calle. Y me parece que en este sentido, trasladado esto a nivel nacional, los gobernadores tienen mucha, digamos, más información que el presidente o que los mismos ministros, sobre todo los de esta gestión, que están como muy metidos en los escritorios. Y quizás esto tiene que ver, Dani querido, con esta suerte de traslación que te digo, porque los gobernadores, ¿de dónde tienen la información? Porque hablan con los intendentes permanentemente, porque los ministros de Salta, por ejemplo, viajan al interior y se juntan con los diputados, con los senadores, con los intendentes, con los concejales de cada pueblo, y le transmiten y le dicen, mira, acá tenemos problemas con esto, la gente está quejando, tenemos esto otro. Entonces hay una lectura de la realidad, y sobre todo porque tienen esta suerte de engranaje. El gobierno nacional no tiene gobernadores, no tiene intendentes, entonces quizás no tiene este contacto más allá de las negociaciones para algún tema puntual. Entonces se sientan, negocian lo que tienen que negociar, algún tema puntual, pero no tienen esta polea de transmisión de la realidad. Y esto me parece que los tiene, digamos, ahí cegados un poco, y tienen errores garrafales como estos, sobre todo por el sentido de la oportunidad. Una derrota brutal que les hicieron presentar como un triunfo porque salió la ley, pero bueno, fue un desguace de esa ley que no quedó nada de lo que querían hacer, y esto obviamente es una derrota, aunque le quieran pintar del color que tengan ganas, ¿no? Ahora,
Qué bueno esto, porque es verdad esto de lo que vos hablas del aislamiento, digamos, del gobierno nacional, que cuando vos hablas que vos lo haces siempre, con la gente de a pie, como yo digo, y hay quienes te dicen, yo no sé si el gobierno nacional no sabe esta realidad, la desconoce o la conoce, pero no le importa, pero llegado el caso es lo mismo. Si vos no vas a escuchar, no vas a atender esto, bueno, quiere decir que estás realmente en otra dimensión. Fíjate lo que pasó hoy en relación a esto, y de ahí te apunto esto nomás. Hoy es el día de San Cayetano, y otra vez Monseñor García Cuerva, que es el arzobispo de Buenos Aires, fue muy duro en su homilía, diciéndole al gobierno nacional, hablando mal y pronto, como que vive en un termo, indio. Bueno, que da esa sensación de aislamiento, y sobre todo de aislamiento político, con ciertos niveles creo también, de soberbia, porque vos fíjate, y esto quizás tiene que ver con lo que decíamos hace un rato, de una oposición, digamos, diezmada, o por lo menos atomizada, sin liderazgo fuerte, más allá de Kicillof, que tiene más problemas internos que otra cuestión, que no sé cómo se resolverá, pero y con un gobierno que de alguna manera, digamos, potencia a Cristina Kirchner, porque sabe que ahí está su fuerte. Si dentro de todo esto la opción vuelve a ser Cristina Kirchner, bueno, el gobierno va a caminar tranquilo, porque independientemente de lo que pueda pasar, la gente no va a volver. Si bien Cristina Kirchner ahora levantó unos puntos, creo que no nos debemos olvidar que cada vez que ella estuvo callada, levantaba. Claro. Esto ocurrió a lo largo de la historia política de Cristina Kirchner. Claro. Ella desaparecía y se quedaba callada y mejoraba su imagen. Hablaba y caía. Entonces no estamos ante una cosa ajena que no conozcamos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, quizás el gobierno, con un toque de soberbia, creo que al día de hoy sí es cierto que hoy no tiene con quién perder Milei, porque no hay un liderazgo que lo enfrente. Entonces, el peronismo es, digamos, un conglomerado bastante complicado, además de la interna entre Kicillof y la Cámpora. Los gobernadores son, digamos, un instituto distinto. Dentro de los gobernadores hay dos ligas, para decir de alguna manera, que se distinguen, y después que están todos los varones del conurbano dispuestos a superarlo, el kirchnerismo y sobre todo a la Cámpora. Entonces es digamos, una suerte de diáspora que tiene el peronismo hoy, que hace que ningún liderazgo aparezca con fortaleza o como, digamos, fuerza unificadora para poder enfrentar. Entonces el gobierno quizás está haciendo una lectura un tanto soberbia, de decir, hoy no tenemos con quién perder, seguimos así, vamos tranquilos, pero me parece que van a tener que empezar a atender un poco más la realidad. Ahora, fíjate qué interesante, qué importante esto que apuntás en esta ahora, Indio, porque uno de los temas también que hablamos anoche, en este encuentro con esta gente de la Fundación Alemana, y se baraja, a ver cuál es tu mirada, porque hablamos sobre eso. ¿Existe la posibilidad que aparezca una alternativa a todo lo que pueda ser, llamarle peronismo, kirchnerismo y demás? ¿Existe la posibilidad de que aparezca otra figura? Y anoche, algunos de los que opinaban sobre esto decían, seguramente va a pasar, pero no va a ser un outsider. Es decir, alguien que venga de afuera de la política, sino alguien que sí tiene figura conocida, nombre conocido, pero que
no está inmerso en esto que podríamos llamar el tema de la casta. ¿Vos crees que es posible esto? Y apuntaban a que esto se puede dar en los primeros meses del año que viene, teniendo en cuenta que la elección nacional es en octubre 27. Vos sabés que entre ayer y antes de ayer, en realidad más hoy y ayer, presté mucha atención a una reunión que además ya te voy a contar con qué se relaciona, una reunión de un sector del radicalismo que está planteando presentar una alternativa con candidato a presidente. Y ahí no había gente de poco vuelo político y mucho menos de poca experiencia política. Ernesto Sanz de Mendoza, Ricardo Gil Lavedra, Jesús Rodríguez, Alfonso Pratgay, Negri de Córdoba, Mario Negri, digamos, claro. no enumeraré todo, ¿no? Mario Negri. Pero te quiero decir que próceres, indio, próceres, entre comillas, está hablando de próceres del radicalismo. Claro. Y me llamó la atención, fíjate, dos cosas. Esta reunión se produjo, creo que fue, no sé si el miércoles o ayer, ¿no? Los nombres me parecieron como que son prestigiosos, ninguno de ellos tiene manchas embromadas, y ¿qué pasó? El lunes Carlos Pañi lo lleva a su programa a Pratgay. Justamente el lunes, sí, lo escuché, lo escuché, en donde Pratgay hace, digamos, toda una elaboración de sus contactos internacionales, de lo que está trabajando internacionalmente, con temas económicos, a través de distintos organismos, plantea un análisis muy, como te digo, muy sensato de lo que está pasando con el tema de la economía, y se produce esta reunión, y me pareció que realmente es, por lo menos, para prestarle atención. No sé qué proyección tendrá esto, si llegará a concretarse, qué hacer, pero empezamos a hablar de un radicalismo que empieza a separarse de la posibilidad de la unión de Juntos por el Cambio. No sé si eso que se está gestando terminará sumando a los gobernadores como a los Valdés de Corrientes, terminará sumando a Puigaro de Santa Fe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto, más allá de qué proyección pueda tener, qué alcances tenga, empieza a mostrar que hay gente que está percibiendo que el electorado, de sectores medios particularmente, que votaron a Milei, que están desencantados, están sin cauce. Claro. Entonces, que empiecen a aparecer estas figuras es porque se está percibiendo. Yo no creo que toda esta gente, con la experiencia que tiene, no tenga información. Yo creo que deben tener y muy buena información. Claro. Entonces, ¿a dónde va toda esa gente? ¿A dónde va todo ese voto que empieza a abandonarlo a Milei, que son los sectores medios moderados, para decirlo de alguna manera? Entonces, atención, porque independientemente de lo que pueda terminar gestándose electoralmente y de las posibilidades electorales que tenga, el solo hecho de que se presente como una alternativa y una posibilidad, significa esto, que empiezan a abandonarlo también a Macri. Entonces, si Macri pensaba sumar a estos sectores que son más o menos cercanos, que se han conformado Juntos por el Cambio, si esto se conformara, termina debilitando a Macri para terminar negociando con el gobierno nacional. Entonces, creo que me parece que empiezan a aparecer, por lo menos activos ahora. Yo no dejaría de prestarle atención. Te digo, capaz que esto es nada más que una coincidencia, pero me pareció que ahí hay figuras realmente muy importantes, de mucho prestigio, gente que
no tiene manchas embromadas, más allá obviamente de lo que pueden ser algunas cuestiones políticas menores, pero gente de mucho prestigio que están empezando a hablar de la elaboración de una alternativa electoral con candidatos propios. Bueno, no es menor, Indio, tiene relación con esto que yo te decía, que anoche se lo evaluaba, y se hablaba de que tiene que aparecer una figura, pero decían no un outsider, sino alguien de adentro, conocido, pero que justamente todos los nombres que vos has dicho, vos le podrás hacer a lo mejor algún planteo de tipo político, pero ninguno de ellos tiene algún tema judicial, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, vos fijate que cuando se habla de un outsider, incluso con alguna mirada de tipo económica, que es lo que el fuerte de Milei, como para oponerle, acordate que se hablaba de empresarios, se habló de Galperín, de Jorge Brito, etcétera. Entonces, ¿por qué me parece que puede llegar a configurarse un montón de cosas? Y en este sentido yo digo, Pratgay no entra dentro de ese perfil. No, pues claro. No me pareció menor la presencia de Pratgay en esta reunión de radicales encumbrado, y además la presencia de él el lunes en el programa de Paine, donde, digamos, hace una proyección, no fue una denostación del gobierno de Milei. Me parece que ahí planteó, digamos, como una suerte de presentación, de proyección internacional, de solidez en temas económicos. Entonces, atención a esto, que digo, reitero, no digo que esto vaya a ser una alternativa electoral competitiva, ni mucho menos. No. Pero bueno, en esta suerte de desierto que hay en este momento de alternativas, bueno, no deja de llamar la atención esto, ¿no? Por supuesto que sí. Indio querido, te agradezco enormemente. Sé que no estás muy bien con tu garganta y lo demás, pero bueno, te agradezco la charla hoy, aunque quería compartir, aunque sea un poquito, seguramente la semana que viene, cuando ya estés mejor, vamos a tener más tiempo, porque han quedado un montón de temas para que lo podamos seguir compartiendo con la audiencia. Así que nada, te agradezco un montón, mi hermano querido, como siempre tan gentil. No, al contrario, el agradecido soy yo enormemente, siempre, mi querido, es un placer, un gusto enorme. Además siempre me ayuda hablar con vos para sumar información a la que uno puede tener, así que siempre agradecido de este llamado y de esta cosa, así que bueno, y pido disculpas por la demora, pero no, por eso. Un fuerte abrazo, mi querido, un fuerte abrazo, muchas gracias. Ahí estaba. Muchas gracias.